Bueno, mi nombre es Diana Paola Rodríguez Bautista. Este trabajo es presentado como requisito de la asignatura Taller de Lenguas por el tutor Fran José de la Barrera Bertel. Y el tema de esta presentación son los tipos de texto. Entonces voy a iniciar hablando un poco de qué es un texto. Entonces Van Dyck explica que el texto es un conjunto de elementos lingüísticos organizados entre sí bajo unas reglas gramaticales. Las características principales es la coherencia, la cohesión, el uso del léxico y el contexto. Entonces, ¿qué es la coherencia? Es la relación lógica que debe existir entre las ideas de un texto complementándose unas con otras. La cohesión establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto. El léxico es usar un conjunto de palabras de acuerdo a donde estemos, y el contexto es un lugar, es la circunstancia, tiempo en el cual nos estamos comunicando. También decimos que un texto puede ser oral o escrito. ¿Por qué la parte oral se considera texto? Porque el concepto de texto tiene implícito el acto comunicativo, y en la oralidad obviamente el acto comunicativo está presente en todo momento. Y a su vez el texto escrito tiene unos interlocutores que son los lectores. ¿Cuál es la estructura de los textos? Es importante la estructura y el orden de las palabras. Los textos escritos se construyen con base en párrafos que centralizan unos con otros en la prosecución temática y gracias a los conectores lógicos. Todo texto tiene también una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en este caso voy a hablar de 12 tipos de texto. Encontramos el texto descriptivo, que es cuando describimos y enumeramos características. La función de este tipo de texto es describir un producto o servicio de una forma clara, concreta, para que rápidamente le pueda transmitir a los demás. Luego encontramos el texto expositivo, que es colocar algo a la vista de los demás. En este tipo de textos es mostrar una idea o una teoría, por ejemplo, cuando citamos un autor o hacemos referencia a su pensamiento para ejemplificar algo. El texto científico, el modo científico utiliza datos comprobables y cita fuentes. Bueno, el científico es una forma de demostrar lo fidedigno y veraz. Aquí podemos decir que es como también tienen la ayuda también de informes, de estadísticas, entre otros tipos de texto. También encontramos el texto argumentativo, que es un instrumento para dejar algo en claro, y es un tipo de texto muy útil cuando lo que necesitamos es persuadir. Entonces la persona habla de los motivos que lo lleva a realizar una acción y los beneficios que obtendrá al completar la acción. Bueno, luego encontramos el texto narrativo. En este tipo de texto se presenta una serie o secuencias de acciones o eventos que son realizados en un espacio y tiempo determinados. Entonces, generalmente dan cuenta de los sucesos pasados y están compuestos por inicio, nudo y desenlace. Luego encontramos el texto literario, que se considera como una forma de expresión escrita que demanda mucha creatividad de parte del autor. Entonces, esto quiere decir que relata hechos que pueden ser reales o imaginarios, como las novelas, los cuentos, mitos, leyendas, entre otros. Luego encontramos los textos publicitarios. El publicitario busca persuadir al lector, pero con fines comerciales, como la compra de producto o el uso de algún servicio. Luego encontramos el instructivo. Son los textos que mediante instrucciones nos enseñan a realizar algo. Bueno, el instructivo aquí es más de ese tipo de tutorial que nos muestra ese paso a paso. Ese tipo de texto suele ser un poquito más pedagógico, porque en este caso tiene que ser sencillo para que la persona que lo visualice pues lo pueda entender fácilmente. Encontramos también el texto histórico. Estos son los textos que refieren a grandes hechos o acontecimientos de la historia. En este caso, este texto escrito suele hablar de figuras de la historia, como las bibliografías, de los personajes importantes, también de las fechas patrias, conmemoraciones, entre otros eventos importantes.
Luego encontramos el texto jurídico. Estos textos son los que se usan para describir procesos del área del derecho. Aquí puede ser ya sea contratos o artículos o documentos legales. Luego encontramos el tipo de texto digital. Tiene una gran diversidad, pues reúne todas las posibilidades de la era digital. Entonces aquí hablamos de los correos electrónicos, los chats, los blogs, las revistas digitales, entre otros. Y por último encontramos el texto periodístico. Son textos con características propias que se enfocan en informar al lector sobre hechos que se consideran relevantes. Entonces, como las notas informativas, las crónicas, artículos de opinión, entre otros. Bueno, gracias. Esta es mi presentación.